Muy buenas tardes. Espero que esta demora haya servido de algo. En realidad no mucho, porque éramos 12 y ahora somos 14. Algunos se han vuelto, otros se han caído, pero bueno, comenzamos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, buenas Hola, tardes. ¿Cómo les profe. va? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. La espera a veces vale para que muchos de ustedes que tal vez están llegando a casa o están, yo qué sé, volviendo o llegando al lugar donde se van a conectar, bueno, tengan un momentito. Así que mientras yo igual los que vengan, obviamente los sigo admitiendo, pero tratemos de lo más cercano al horario del comienzo de clases para así vamos ajustando un poco el horario. Más que nada por respeto a los que llegan en horario. Bien, yo ya estoy acá hace rato, pero hay algunos que se conectan específicamente para esto. Así que los bancamos de esta manera. Bueno, ante todo les pido que aquellos y aquellas que hayan armado, pensado algo pergeniado para compartir con nosotros en el día de hoy, que tenga que ver con alguna noticia, algún tema de la materia, algo que les haya llamado la atención, les pido que tomen la voz en este momento, así yo mientras voy preparando lo que tiene que ver con, bueno, el tema de hoy. Ya uno, por favor, no se me peleen. Y si no, bueno, arranco yo. Ahí. Yo, profe, tengo una pregunta que es por, digamos, el punto 5, que era lo que había que leer, digamos. A mí no me quedó claro, es con la reforma del código, o sea, del código comercial, ¿es el concepto de empresario y comerciante conviven o directamente el del comerciante desapareció y solamente se maneja el de empresario? Ok, bien, buena pregunta. A ver, desde el punto de vista de la normativa, ¿sí? Acá nos retrotraemos, Alexis, a la clase de fuentes, ¿sí? Desde el punto de vista de la normativa, y ya la normativa va a desconocer la figura, ¿sí? Le cambia el nombre. Para la doctrina, para la jurisprudencia, para los usos y costumbres, bien, bueno, el comerciante va a seguir existiendo, obvio. ¿Sí? Si yo hago una reunión de comerciantes y me cae uno y me dice, no, yo soy empresario porque la ley dice que, o al revés, hago una reunión de empresarios y me cae alguien que me dice, no, yo soy comerciante, el uso y la costumbre subsiste y más en el derecho comercial. Bien, o sea, normativamente la terminología ha cambiado, pero sabemos que estamos en presencia de un cambio más allá del nombre, sino también de la profundidad del concepto, ¿bien? Que está más ligado a la figura de la empresa y no tanto al comerciante como que ejerce un acto de comercio y a veces hasta no de forma habitual, sino estamos hablando de una habitualidad del ejercicio del negocio. Nos desprendemos de la figura del ánimo de lucro, pero seguimos comerciando. ¿Bien? No sé si eso responde un poco, Alexis, la pregunta. Sí, sí, sí. Sí, sí, gracias. No, por favor. Bien, ¿quién más? Profesor mío decía que si los alumnos tenían preguntas es porque habían leído, si no tenían preguntas era porque no habían leído nada. Yo me deslizo a creer que no es así y que es simple casualidad. A ver si hay alguien que tenga alguna duda o repito, alguna noticia que hayan estado en contacto, eso siempre suma para empezar a ponernos en tema con la materia. Bien, caso contrario, avanzamos y arrancamos. Bueno, mientras ahí admitimos, ya somos 18, así que ya vamos, ya somos más, decía una enseña política hace unos 30 años atrás, 20 años atrás tal vez. Bien, que alguno que otro que estará acá, que me acompañará en aquellos albores, bien sabrá de qué les estoy hablando, ¿no? De la alianza, de lo que llamó la alianza. Bien, nosotros estuvimos viendo la clase pasada lo que es la unidad 1 y lo que son los contenidos, ¿sí? Lo que son los contenidos 1. Bien, hay un contenidos 2 para hoy que no es la unidad 2. La clase pasada yo dije seguimos con la unidad 2 y tenía que ver con contenidos 2, pero bueno, no hay ningún problema. Pero quiero un poco retrotraerme, no sé si alguno de ustedes puede, Alexis, tal vez si vos lo tenías a mano, los puntos, si los podés pegar acá en el chat. Digo Alexis, como puede decir cualquiera, cualquiera de ustedes que tenga un segundo, los pega acá y los vamos compartiendo. Bien, yo mientras estoy abriendo la app para también tenerlos a mano lo que vayamos necesitando del curricular. Dije Alexis, repito, puede ser cualquiera.
que copie y pegue las consignas. Buenísimo, gracias, Alexis. De nada. Bien, perfecto. No me acordaba de los numeritos estos de acá al costado. ¿De qué son? Están, eso es, digamos, es el orden que están y las páginas. Pero igual no se pegó todo, falta. El 4. No hay problema. Dale, buenísimo. Bien. Respecto al derecho y los negocios, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo de lo que hayamos, de esto que empezamos como a tratar la clase pasada? Particularmente de la finalidad del derecho comercial, en cuanto a la bibliografía, en cuanto a algo que les haya surgido en la lectura, si es que hubo lectura, si no hubo lectura, no hay ningún problema, pero digo, algo que tengan ahí en el tintero, bien, me avisan o nos avisan. Después, en cuanto a lo que tiene que ver con la clasificación del derecho, la definición del derecho y su influencia en la sociedad y los negocios, ahí, para los que se hayan quedado con alguna duda, está bastante explicado en la clase pasada, bien, y hay un video. Además del texto que compartimos la vez pasada, también hay un video bastante elocuente de la clase pasada, donde un poco le pusimos onda y explicamos cada una de las cosas. Bien, hablamos también sobre eso y en cuanto al concepto y todo, me acuerdo, si no me equivoco, que hubo algún aporte de ustedes y de Mariana, si no me equivoco, también hubo alguna mención. Después, en cuanto a lo que tiene que ver con clasificación del derecho y sus fuentes, importante, bien, clasificar al derecho y las diversas clasificaciones, pues son varias. Y eso hace que necesitemos un poco de, bueno, de cómo vamos a ir encontrándonos con las diversas materias del derecho. Bien, ¿esto qué significa? Que el derecho son muchos. Bueno, hay quienes que, como yo les decía, el derecho se lo entiende como uno solo, se lo clasifica para poder entenderlo, se lo clasifica como análisis científico que se hace de la materia, bien, y se lo divide en ramas como para lograr una especificidad. Recordemos que, por ejemplo, en una época los abogados eran generalistas, ¿sí? O sea, salían abogados y eran abogados de todo, ¿no? Hoy salís con una especialización, por ejemplo, de una facultad, podés hacer ejercicio casi, o para decir, de toda la profesión, pero sí o sí la currícula te exige una especificidad o especificar justamente. Bien, perdón, estaba pensando porque a ver si me había recibido algo importante o me había olvidado algo importante. Bien, respecto a lo que tiene que ver con la capacidad jurídica o capacidad de las personas, ¿sí? Acá nosotros hicimos una distinción. ¿Alguien se anima a recordarnos un poco de qué era la capacidad y qué tipos? Primero, ¿qué es una persona? ¿Sí? ¿Cómo la define el derecho a la persona? ¿Qué es una capacidad o qué es la capacidad, mejor dicho? Y qué tipos de capacidad conocemos. ¿Alguien se anima a esbozarlo? Recuerden que estas clases, porque sean virtuales, no significa que no tengan que ser participativas. Imagínense que si estuviéramos sentados ahí en el aula, yo estaría mirándolos con el ojo acusador. Mariana va a opinar, creo, o se le escapó el micrófono. Digan. Se le escapó el micrófono. Definitivamente. O se arrepintió. Bien. Ahí está. No, sí. ¿Se escucha? No sé dónde me silencio y dónde no. Te escuchamos. Ahora te estamos escuchando. Ok, perfecto. Bueno, personas podemos distinguir entre personas físicas y Ante todo, personas buenas jurídicas. tardes, Mariana. ¿Cómo estás? Ay, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Estás en la calle Bien. vos, Mariana, que se Sí. escucha como ruido de fondo? Sí, estoy volviendo del trabajo, bueno, digamos, vengo de trabajo, así que estoy como... Está muy bien, pero gracias por sumarte de la forma que te sumaste. No hay ningún problema. Cualquier cosa nos haces un tour por donde andás. Dale. Ok, estoy por Caballito. Mira qué bueno. Bueno, muy bien. Centro geográfico de la ciudad. Sí. Personas podemos distinguir entre personas físicas y personas jurídicas. Ajá. Las personas jurídicas tenemos que puede estar conformada por una o más personas. Ajá. Y es como por ahí protege tus bienes personales, genera la figura jurídica, la persona jurídica. Y en relación a las capacidades, si bien todos tenemos derechos, el tema de ejercerlo tiene que tener ciertas capacidades como ser mayor de edad y tener capacidades mentales como para reconocer estas obligaciones que conlleva también
el derecho, según entiendo. No, está muy bien. Y de ¿Qué todas más? maneras, Sí, si no tenés la capacidad, una persona te puede estar representando. ok. Eso es como todo lo que me acuerdo. No, pero está muy bien, está muy bien. Alguien que pueda sumar o agregar, Mariana, muchísimas gracias, de verdad. Aparte, valoramos el esfuerzo. Alguien que pueda sumar o que quiera agregar algo de un poco lo que nos comentaba Mariana recién, que tengan ahí en el tintero, que se acuerden más o menos, todo suma. Acá no rechazamos el conocimiento. En el peor de los casos lo completamos un poco. Nada. Bueno, Mariana recién nos dio una pauta de lo que de alguna manera es la persona, la capacidad, los tipos de persona. Es necesario recordar que el derecho reconoce a la persona o dice que la persona es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y le reconoce a la persona, entre algunos de sus atributos, le reconoce la capacidad. ¿Qué significa? Que todas las personas, ¿sí?, van a tener capacidad según el derecho. Obviamente, para reconocerles capacidad, también le va a reconocer que algunas van a ser capaces y que otras van a ser incapaces. ¿Qué significa? Se podría decir, es ser incapaz. Bueno, que tal vez hay cosas para las cuales no las va a poder hacer, o mejor dicho, no las va a poder hacer y necesitará una persona que la represente, ¿sí? O que habrá que esperar el paso del tiempo. Por ejemplo, para el paso del tiempo me refiero, no sé, a los menores y mayores de edad. Bien, entonces no solamente va a tener un representante, sino que además, sí, que van a ser los padres, o un representante legal, ¿sí? Lo que se conocía en su momento como un tutor legal. Y de alguna manera lo que también va a suceder es que esta persona, bien, va a ir adquiriendo, va a ir aumentando sus capacidades, ¿sí? Que tal vez a veces le decimos como una especie de habilidades, ¿no? Que es lo que vamos poniendo en LinkedIn, ¿no? Los skills, vamos tildando cositas. Entonces, para poder avanzar en la vida, bueno, vamos incorporando este tipo de habilidades. Entonces, el derecho nos reconoce atributos y con esos atributos nos reconoce la capacidad. La capacidad de derecho, ¿sí? O sea, la capacidad de ser titular de un derecho, que eso lo somos todos, bien, estemos en la condición en la que estemos, no existe la incapacidad de derecho, salvo, por ejemplo, en una época que existía, no en Argentina, pero existía lo que se llamaba la muerte civil, que era una persona a la cual no solamente se la echaba, o sea, del lugar, sino que a partir de ese momento dejaba de ser persona. ¿Sí? Esa muerte civil, que no era una muerte física, sino era una muerte civil, esa persona perdía todos los atributos de la persona. ¿Sí? Todos los atributos que le hacían persona, lo despojaban de su patrimonio, de su domicilio, hasta de su nombre, si era necesario. Pasaba a ser una especie de ente de la nada. ¿Bien? Entonces eran esas personas que uno se encontraba ahí vagando por caminos. Bien, estamos hablando de una época, obviamente, que no es la actual, ¿no? Estamos hablando de una edad bastante antigua a lo que hoy conocemos como civilizada o el Estado de Derecho en el cual hoy vivimos. Hoy no se reconoce que exista la posibilidad de una incapacidad de derecho. Lo que sí hay es una capacidad o incapacidad, por ejemplo, de ejercicio. ¿Sí? Los niños por nacer, los menores de edad, las personas que están detenidas o presas, las personas que son incapaces por alguna deficiencia o alguna discapacidad mental o que padecen alguna discapacidad mental, bien, o alguna otra discapacidad en todo sentido. Bien, entonces esas personas van a requerir que para poder ser titulares de derechos, para poder ejercer sus derechos y para, por ejemplo, adquirir derechos y contraer obligaciones, bueno, van a necesitar, ¿sí?, alguna especie de apoyo, ¿sí?, alguna especie de persona que les sirva de representante. O mismo las sociedades. Las sociedades no contratan cosas, las sociedades, sino que requieren lo que llamamos un representante legal. Por eso, por ejemplo, si alguno fue alguna vez a una universidad, van a un colegio privado o a una universidad privada, tienen un representante legal. Yo no hablo con la entidad, lo que hablo es con su representante legal. ¿Sí? A mí cuando me dice, te va a llegar una carta de legales, bueno, se refiere a eso, se refiere al representante legal que me manda la carta, no la institución que me la está enviando. Bien, entonces, bueno, en esos casos aparece la figura del representante. Bien, ¿qué más? Retomo lo que ahí nos dejó Alexis. Bueno, hablamos de la capacidad y cómo el Código Civil y Comercial lo fue atenuando. La empresa y el comerciante, un poco ya lo hablamos, ¿sí? Y bueno, volviendo entonces, o ya continuando, mejor dicho, con lo que nos toca para hoy,
bien, es lo que tiene que ver con contenidos, o lo que llamamos contenidos 2, ¿sí? Que voy a pasar a reproducírselos aquí, para que vean un poco cuál es el material sobre el cual vamos a leer hoy, vamos a trabajar hoy, y ustedes van a tener para continuar después laburando cuando yo ya no esté. O sea, después de que termine la clase. No se asusten. Bien. Bien, perfecto. Entonces, tenemos acá lo que es derecho comercial, como les decía, ¿sí? Dentro de lo que es la unidad 1.2. Bien, y vamos a hablar sobre estos temas. Bien, propiedad intelectual, registro de una marca, propiedad industrial, ¿sí? La empresa en el Código Civil y Comercial, nuevamente, lo que es fondo de comercio, ¿sí? Que no es el patio de atrás de un local. Ante todo, se los aclaro por las dudas. Bien, el fondo de comercio es otra cosa, pero bueno, siempre vale aclarar. Y de ver si alguno me agrega un jajaja en el chat. Bueno, volviendo un poco. Introducción. Bien, vamos a desarrollar propiedad intelectual, propiedad industrial y empresa. ¿Sí? Esto un poco volviendo a lo que tiene que ver con los derechos. ¿Sí? Los derechos a los cuales las personas tienen. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de patrimonio? Todas las personas tienen patrimonio, sean personas físicas o personas jurídicas. Si es persona física, tiene patrimonio. Si es persona jurídica, lo tiene. Bien, dentro de ese patrimonio hay bienes, ¿sí? Y hay cosas. Entre los bienes, ¿sí? Entre los bienes, encontramos lo que son las acciones, los derechos de. Bien, y entre las cosas podemos encontrar lo que llamamos bienes materiales susceptibles de un valor pecuniario, lo que puede ser un inmueble, lo que puede ser un vehículo, ¿sí? un automotor, no sé, una lancha, lo que sea que tenga la persona física o jurídica. Bien, pero cuando hablamos de derechos o cuando hablamos de bienes, nos recibimos a que son bienes que no son materiales, que son inmateriales, ¿sí? Bienes en el sentido estricto de la palabra, son inmateriales y que son susceptibles de un valor económico. Esto de susceptibilidad de un valor económico es súper importante, ¿sí? Para yo ser un empresario o para tener una empresa, los bienes de la empresa tienen que tener un valor económico, un valor cuantificable, un valor cierto, determinado o determinable. ¿Bien? O sea, me refiero a determinable porque puede ser actualizable, porque puede tener que ver, se puede hacer una potencialidad. Bien, la acción puede valer algo ahora y después más adelante valer otra cosa. ¿Sí? Lo mismo los derechos de propiedad horizontal, de propiedad intelectual, perdón, o industrial. Entonces, vamos a entrar en esto, en lo que son los derechos, ¿sí? Acá los plantea como conceptos, bien, importantes para el negocio, pero más que nada son derechos a los cuales la empresa, ¿sí? O bienes a los cuales la empresa, bien, va a hacer valer sus derechos justamente para poder defenderlos y todo, que era un poco lo que decía Mariana recién. Bien, entonces, en el desarrollo de los negocios justamente se produce el uso de estos derechos, bien, y lo que tiene que ver con propiedad intelectual y propiedad industrial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la relación? Que yo creo que obviamente también tienen a veces hasta de género y especie. Bueno, es un poco lo que vamos a ver en la clase de hoy. Obviamente, aquel o aquella que quiera seguirme con el texto está buenísimo. Aquel o aquella que solamente quiera escuchar la clase está bien también. Aquel o aquella que esté tomando nota también sirve. Recuerden que esta clase queda grabada, ¿sí? Para ustedes, para que después puedan hacer un repaso o puedan de alguna manera revisar algún tema, o bien para que se acuerden de mi cara en otro momento, lo cual no es tan grato. Pero bueno, entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, obviamente nos referimos a la palabra intelecto, o sea que estamos hablando de un talento de una persona que está materializado, ¿sí? Y en este caso, este talento está materializado por una persona física o una persona jurídica que se le reconoce, se podría decir, por esta creación intelectual o industrial, se le reconoce un derecho sobre eso y que debe, y se le da también este derecho de defenderlo, ¿bien? Como decíamos antes. La propiedad intelectual justamente son creaciones de la mente, a las cuales en este texto lo vamos a reconocer como invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, bien, nombres e imágenes utilizados en el comercio. ¿Sí? Esta propiedad intelectual, bien, es la que de alguna manera nos va a dar el derecho de, por ejemplo, de explotar nuestro negocio, ¿sí? No en el sentido de la explosión, sino de llevar esa actividad comercial adelante. Y nos va a permitir también que al tener derechos sobre esa propiedad, ¿no? Un derecho no solamente de uso, sino también un derecho de, como decía antes, de defensa y de persecución de aquel que, en el buen sentido de la palabra persecución, no porque se lo conoce como jus persequendi, de persecución de aquel que de alguna manera haga un uso
indiscriminado, o que hago un uso irracional, o que hago un uso indebido, o que hago un uso sin haber pedido la debida autorización o sin pagar el canon correspondiente, bien, de una invención, ¿sí? O de una obra propia. Bien, lo que se conoce tanto como plagios y lo que se conoce también como, pues, de alguna manera, como un hurto. ¿Sí? No vas a decir robo, pero es un hurto, ¿bien? O un uso ilegal de una marca o de una invención. Bien, después vamos a hablar de marca, pero digo, esto es algo que es importante y es interesante para tener en cuenta. ¿Cuáles son las tres categorías, perdón, de la propiedad intelectual? Bueno, los derechos de autor, la propiedad industrial y lo que conocemos como biotecnologías. Estas tres categorías, por decirlo de alguna manera, lo que nos van a dar son un poco la amplitud sobre la cual nosotros vamos a trabajar este tema, ¿no? Obviamente que el derecho comercial no se va a meter en que si el derecho de autor se podría decir, si el derecho de autor va a tener que ver con algo que es interesante o no interesante, bien, si esa creación que se hizo mitad con invención y mitad con inteligencia artificial va más allá. No. Efectivamente, aquel que registra eso, bien, y que logra fundamentar por qué esa creación, por qué esa creación intelectual o ese desarrollo o esa autoría, bien, le corresponde, bueno, le va a dar, se podría decir, esa defensa, bien, le va a reconocer derechos de todo tipo. ¿Sobre qué? Sobre esa creación intelectual. ¿Sí? Esa creación intelectual, justamente aquella que proviene del intelecto humano, bien, y como decíamos, que puede ser objeto de materialización, bien. Materialización, ¿por qué medio? Bueno, por todos los conocidos, estos conceptos que volvemos un poco a la primera clase, ¿no? El derecho comercial intenta dar a veces conceptos bastante abiertos, como para no tener que estar actualizándose, sino que se actualice solo. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier medio conocido o por conocer, bueno, esto si fuera creado en los tiempos en los cuales existía solamente la radio y la televisión, bien, pareciera como que también puede abarcar, bueno, las creaciones que existan después a través de medios informáticos, a través de TICs, a través de inteligencia artificial, a través de una tesis, etc. Bien, entonces, la creación intelectual es aquello que puede ser objeto de materialización por los medios conocidos o los medios por conocer, ¿no? Miras hacia el futuro, ¿sí? Por ejemplo, aquel que tiene derechos de autor sobre una obra escrita en papel, de la misma manera va a tener derechos de autor si esa obra pasa, por ejemplo, a un ebook. Bien, y eso también es importante saberlo. En cuanto al inventor, ¿sí? Es justamente aquella persona humana, bien, que realiza, materializa o concreta, bien, esa creación intelectual. Bien, la creación intelectual justamente se puede realizar por dos o más personas. Sí, claro. Sí, desde ya. Y esos coinventores son los que van a recibir de alguna manera el crédito por haber creado esto. Pero toda esta protección al inventor y a su obra y a su creación intelectual, solamente va a existir, ¿sí? Si esto se la crea bajo esta modalidad de propiedad intelectual. Bien, tiene que cumplir con una serie de requisitos para que se le reconozcan estos derechos al creador, ¿no? Los derechos del creador justamente es todo derecho que tiene el inventor. ¿Sí? El inventor va a ser mencionado como tal en la medida que solicite la patente correspondiente, ¿no? El derecho le va a reconocer en la medida que él reconozca el derecho, ¿sí? Como una forma o como un medio para justamente hacer valer sus derechos o su creación intelectual. Entonces, el inventor tiene derecho a no aceptar que otra persona u otra empresa radique o intente radicar una marca o la creación que sea, bien, que obviamente le pertenece. Y que en el caso de hacerlo, bien, obviamente puede requerir no solamente el auxilio de la justicia, ¿sí? O sea, tienen los medios coercitivos para poder hacerlo, o coactivos, o los medios legales correspondientes, perdón, se ajusta un poco más, bien, y en el peor de los casos, bien, lo que hace es, o mejor dicho, al cual puede acceder es efectivamente a recibir una indemnización o a recibir la compensación que fuere necesaria o que se pueda obtener. Repito, por favor, en la medida de lo posible, respetemos un poco el horario. Entiendo que nos podemos ir sumando, pero ojo con el horario, porque ya estamos, obviamente, a 40 minutos del horario de inicio de clase. Entendemos, obviamente, todas las situaciones posibles. Bien, entonces, en el desarrollo de la invención, justamente, se reconoce el derecho al inventor, se le reconocen a las diferentes personas que han actuado,
Y justamente al momento de registrar esto en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, lo que uno hace también es reconocer si hubo personas que han participado del proceso y en ese proceso se les puede hasta reconocer un porcentaje de esto, ¿bien? O un porcentaje dentro de la invención, ¿bien? Si estuviéramos, por ejemplo, ante una creación musical, bueno, sabemos que en la creación musical hay varios instrumentos, por ejemplo, que podrían formar parte. Entonces, en el desarrollo de la invención es realizado por varias personas, dichos derechos pertenecen a cada una de ellas, bien, y se las puede reconocer en un porcentaje bien determinado. En cuanto a lo que tiene que ver con la explotación, ¿sí? En el sentido de obtener un rédito económico o un rédito al fin respecto de esta creación, bueno, son los derechos que tiene el titular, ¿sí? Que ahí sí va a ser una persona humana o una persona jurídica. Yo acá tengo un poco una disquisición con el tema de que todo creador es una persona física, ¿bien? Por las dudas si alguno o una persona humana. Yo acá disiento un poco del texto y disiento un poco de la cuestión, ¿bien? ¿Por qué? Porque independientemente de que hay personas físicas que crean y uno no se imagina a una persona jurídica, bien creando algo como una persona jurídica contestando una carta documento, lo cierto es que sucede. Bien, de hecho, muchos de ustedes seguramente trabajaron en algún momento, o alguno de ustedes trabajó en algún momento para una franquicia, ¿sí? Y las franquicias, ¿no? Lo que conocemos como franchising, perdón, que vamos a seguramente charlar en esta clase, perdón, en esta cursada, una de las cosas que tiene, justamente uno de los principales atributos que tiene el franchising es el know-how, ¿bien? Y el know-how es parte, ¿bien? De el acervo, ¿sí? Es parte del patrimonio de una franquicia o de una empresa. Entonces, ahí yo diciendo un poquito de que esto solamente recae sobre personas físicas y que el creador no puede ser una persona jurídica y más, ¿sí? Y más aquello que, por ejemplo, hoy por hoy vemos a través de la inteligencia artificial, ¿sí? Igual puedo Sí, sumar algo. Yo creo que tiene que obvio. ver con defender, digamos, algo que es propio de una persona, es decir, que no, la empresa no le pueda sacar a la persona que realmente lo inventó todo el crédito por lo que esté creando. Pero eso está más que claro, Mariana, y te agradezco el comentario. Está buenísimo, eso desde ya. Pero no por ello significa que no puede haber una persona jurídica que haya creado, por ejemplo, un mecanismo o lo que fuere. Bien, después le reconocerá, entre comillas, mini derechos a personas físicas, bien, pero me parece que la registración y la creación puede tranquilamente estar a nombre de una persona jurídica. Pero, repito, es una disquisición con el concepto, no necesariamente con el fondo de la cuestión. Bien, acá, obviamente, el creador persona humana, y no estoy hablando de una cuestión religiosa, bien, y efectivamente la persona humana es la que va a cobrar esa invención. Bien, y acá en el derecho de explotación aparece la persona humana o la persona jurídica a la hora de los derechos de explotación. Los derechos de creación, persona humana, derechos de explotación, persona física o persona humana o jurídica. Bien, confiere justamente la facultad exclusiva, bien, de fabricar, emplear, comercializar, importar, licenciar y gestionar, bien, o disponer del producto. Acá aparece algo de... Acá me apareció una palabra que me hizo acordar a un concepto que se los voy a escribir aquí, bien, que a mí me parece siempre muy interesante para explicarlo. Bien, le voy a pedir a Mariana, no, vamos a utilizar a Alexis que no está en un transporte todavía, no, creo que al menos no lo está. Así que, Alexis, por favor, léete esto de corrido, ya que sos tan predictor. Nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse averet. Muy bien, ahí te salteaste la coma, pero no hay ningún problema, te respetamos. A ver, ¿qué significa esto? Es algo tan simple, el que lo quiere copiar y pegar se va a encontrar con la misma solución. Nadie puede transmitir, o nadie puede dar lo que no tiene, o nadie puede transmitir un derecho mayor al que tiene. ¿Qué significa esto? Bien, el otro día, voy a contar un hecho totalmente cotidiano, así que para que se den cuenta que soy un ser humano y no soy una inteligencia artificial que está hablando con ustedes, bien, un día para llegar más rápido a la universidad decido tomarme el colectivo 42, no a la universidad nuestra, sino a otra. Y
me tomo el 42, el mismo que va también para la cancha de River, entre otras cosas, bien, y el colectivo 42, yo era el primero. Pero miro a la derecha y veo una persona ahí sentada y digo, bueno, este tal vez puede ser que esté antes que yo. Entonces me pongo a su derecha, bien, para que se entienda que soy el segundo. En ese momento aparecen unas personas, al momento de que llega el colectivo, y esta persona empieza a dejar pasar a todas las mujeres, porque eran mujeres, bien, a todas las mujeres que él creyó conveniente dejar pasar antes que yo. A ver, la mayoría eran personas de una edad mayor, o eran mayores, o tenían algún tipo de discapacidad en la movilidad, entonces eso, de alguna manera, es lo que yo hubiese hecho. Pero tal vez yo no hubiese dejado pasar a todos, o a todas. Pónganle. También estoy planteando una disquisición. No es que yo no lo hubiese hecho, o no es que esto fue motivo de que terminé a las trompadas con el pobre transeúnte que se iba a tomar el colectivo. No, para nada. ¿Qué hizo él? Él, desde su posición, que estaba primero, tomó la decisión deliberada, unilateral y obviamente por demás desprovista de consentimiento o asentimiento ajeno, dijo, dejo pasar a todos estos. ¿Él qué hizo? Él tomó un derecho que no le correspondía, ¿sí? Y transfirió la posibilidad de ser segundo o segunda a alguien que estaba tercero, cuarto, quinto, sexto y siguientes. ¿Corresponde esto, por decirlo de alguna manera? No, no corresponde. Entonces, acá, porque es lo que, un poco lo que contaba Mariana, miren la que es la cabeza de un abogado o de una persona que estudia leyes al menos, bien cómo arruina una instancia tan común de conversación, que les digo, acá cuando dice la posibilidad de licenciar, es porque justamente al ser titular de un derecho, puede, no debe, puede, transferir derechos de menor cuantía o similares al que tiene. No puede dar un derecho mayor al que tiene. Un ejemplo de esto, ¿sí? Es que, por ejemplo, si alguno de ustedes o alguna de ustedes alquila, ¿sí? Bien, va a ver que el contrato de alquiler, el contrato de locación, bien, de su propiedad, van a ver que una cláusula dice la prohibición de subarrendamiento. ¿Qué significa? Esto me lo alquilan a mí, yo no se lo puedo alquilar a nadie. ¿Por qué? Porque para yo alquilarle a alguien, yo tendría que tener un derecho mayor al que tengo, y no lo tengo, porque yo soy inquilino. No existe el inquilino del inquilino. ¿Sí? El subinquilinato, bien, es algo que está prohibido. Bien, que la ley lo indica como algo negativo o lo prohíbe, y después se prohíben los contratos. Bien, porque justamente lo que estamos haciendo, estamos afectando un principio general del derecho, que es el que leyó Alexis, muy correctamente Alexis, bien, así que quédate tranquilo, puedes estudiar latín, pero lo que dice justamente es eso, la prohibición de poder dar más derecho del que yo tengo. Entonces, este término que yo leí recién, que es de licenciar, solamente lo tiene aquel. Si yo fuera un licenciatario, o sea, soy el que me dieron la licencia, yo no puedo dar licencia a otro. ¿Se entiende? No puedo o sublicenciar. No, claro que no. ¿Sí? Si a mí me permiten, me dan el derecho de uso, yo no puedo darle el derecho de uso a otro, porque total yo lo tengo. Lo puedo hacer informalmente. Yo, de hecho, por ejemplo, alquilo y viene un amigo y me dice, che, escuchame, estoy medio al horno, no puedo pagar el alquiler, venite, quédate, no hay problema. ¿Sí? ¿Se va? ¿Puede quedar un par de días? Sí, claro. Me dice, che, mira, los días que yo estoy, garpo, bueno, sí, mientras no se entere la dueña. Estamos hablando de un informal. Estamos hablando de un contrato informal, estamos hablando de un acuerdo, bien, y que si cae un día, le digo, no, es un amigo que vino a quedarse, bien, y que se queda un par de días. Ah, bueno, entonces sí, me va a decir ella. Bien. O, por ejemplo, modificar el uso. Esto es algo que no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver con cambiarle el sentido, bien, o la utilidad de algo. Si a mí se me cede una licencia, por ejemplo, sobre una música, esto aquellos o aquellas que utilicen los videos o que hacen un video de YouTube, por ejemplo, pueden subir videos con licencia gratuita, ¿sí? Canciones que forman parte de la biblioteca gratuita, por ejemplo, de YouTube, bien, o aquellas músicas que son de licencia gratuita porque han pasado a dominio público, bien. Hay un interesante listado que si ustedes lo pueden buscar dentro de YouTube, pero también lo pueden buscar en Google, pueden googlear, ¿sí? Un listado de cuáles son las canciones que han pasado a dominio público, ¿sí? Si no me equivoco, si alguno escuchó la canción Estrellita, ¿dónde estás? Es de dominio público, entonces la pueden usar si quieren. Pero bueno, es un chiste que usan en Los Simpsons, que es cantar canciones de dominio público. Pero digo, hay mucha música de dominio público que se puede usar, bien, y nosotros no vamos a pagar, bien, derechos de autor por ello. Pero ¿qué pasa? Sí, déjame que termino esta idea y ya te dejo. Déjame un segundito, Laura. Creo que fue Laura. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo una canción, bien, para hacer un video,
bien, y no sé, uso, no sé, una canción X, la que está de moda. Me dicen que lo tengo permitido, que fue verificado, que yo no tengo un ánimo de lucro o que no tengo una finalidad. Pero si yo quisiera monetizar ese video, automáticamente me borran esa canción o me lo denuncian. Bien, o sea, yo no puedo monetizar canciones o músicas o lo que sea que hayan sido entregadas para que justamente sean para uso gratuito. Bien, o sea, yo ahí estoy apropiándome una facultad o un derecho, ¿sí? Que obviamente, y trasladándolo y obteniendo un rédito de algo que no podría tenerlo. Sí, perdón, creo que fue Laura, ¿no? Sí, sí, profe, yo. Dale. También el tema de Mickey Mouse, puede ser el ratón Mickey, que cumplió 100 años y ya pasó a ser dominio público. Exactamente, exactamente. Mickey Mouse que fue creado, si no me equivoco, Creo que cumplió este año 100 años, o el año pasado, creo. sí, puede ser. Me acuerdo de la noticia porque justamente fue interesante saber que ahora Mickey Mouse era libre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. El 1 de enero de 2024 perdió formalmente todo lo que tiene que ver con derechos sobre Mickey y sobre Minnie, justamente. Claro, los dos. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, es del primer Mickey y Minnie, por consiguiente hay que ir a lo que tiene que ver con las versiones, esas antiguas, no es que agarrás el Mickey reformado de Disney Plus, no sé cómo se llamará, bien, porque hace tiempo ya que no, mis hijos no ven a Mickey y a Minnie, pero digo, hay que ir al cortometraje de allá, de 1024. De 1924, perdón, 1024, en fin, 1000 años. Bien, así que, pero nada, interesante igual el ejemplo. Entonces, al pasar a dominio público, bien, nos da esa posibilidad, nos da el tema de usarlo, bien, sin tener que rendir estos derechos de autor. Estos derechos pueden ser transferidos, bien, por disposiciones legales o en casos específicos, bien, o por acuerdo con el vendedor, con el creador, bien, con aquel que tiene esos derechos. Pero nadie puede trasladar un derecho mayor al que tiene o al que le fue concedido. Bien, el autor, persona humana que de manera efectiva realiza, materializa o concreta justamente una creación intelectual y que justamente tiene por objeto la protección de esos derechos, bien, de autor y todos los que son los derechos conexos, ¿no? Que son esto que hablábamos recién de los derechos de explotación. ¿Sí? Toda creación intelectual justamente puede desarrollarse por dos o más personas, bien, y que en vez de ser coinventores, en este caso, al tratarse de autores, van a ser coautores. Los derechos de autor, los derechos que tiene todo autor, son los de inembargabilidad, ¿sí? O sea, todos los derechos de autor son inembargables, son intransferibles y son irrenunciables. ¿Sí? Esos son los derechos de autor. Yo puedo trasladar, puedo vender, sí, pero hay principios que de alguna manera lo que dicen es que yo no puedo renunciar a los mismos ni a los derechos. ¿Por qué? Porque justamente es una creación de autoría, es un derecho personal, ¿sí? Que de alguna manera la legislación le reconoce bien a quien tuvo esa creación. Estamos hablando de autoría y no de invención. ¿Cuáles son los derechos patrimoniales? Que son los derechos a los cuales va a acceder todo autor o toda autora. Bueno, lo que es la reproducción, lo que es la comunicación pública, lo que es la distribución, ¿sí? Adaptación, edición y traducción. Eso lo vemos en el texto, así que eso no se preocupen tanto. Ahí seguimos admitiendo gente. Bueno, ¿qué pasa con los terceros? ¿Quiénes serían los terceros? Bueno, aquellos que no tienen la relación con la creación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo soy el creador, los terceros, bien, o yo soy el autor, los terceros son todos ustedes, ¿no? Y justamente el texto les dice, entendemos por terceros a las personas jurídicas que pueden ser beneficiarios, bien, o co-contratantes con el inventor, ¿sí? Que no tienen una relación directa, sino que a través del inventor o el autor. Bien, a ver, ¿qué es alguna? Bueno, después van a encontrar que habla sobre la información confidencialidad, la información confidencial y los acuerdos de confidencialidad. Este acuerdo de confidencialidad voy a bajar justamente porque me parece interesante a lo que Mariana hablaba de la empresa. Bien, aquellos o aquellas que trabajamos en alguna empresa,
y firmamos un acuerdo o un convenio de confidencialidad, justamente lo que nos dicen es, primero que vos vas a contar con información sensible o información que te puede dar una ventaja de alguna manera. Entonces, te hacen firmar un convenio donde te dicen esta información no solamente es confidencial, sino que tampoco lo podés distribuir, no podés llevarlo de acá hasta allá. En algunos casos te dicen hasta que durante un año, por ejemplo, yo me acuerdo que firmé uno así, no podía trabajar en una empresa de la misma rama, lo cual me parece súper violatorio, ¿no? Vejatorio de derechos que tiene que ver. Pero bueno, tiene que ver justamente con esto, tiene que ver con que hay un acuerdo de confidencialidad y que yo no me puedo llevar estas ideas. Pero, por ejemplo, acá que había una, que si no me equivoco era Evelyn, que trabajaba en un gimnasio, bien, Evelyn se va a trabajar a otro gimnasio y dice, no, la mejor manera de atraer clientes es, bien, y roba, hurta, copia, no sé, usa ese know-how o esa forma, ese valor que de alguna manera tiene el otro gimnasio y bueno, sí puede ser algo, bien, en este caso igual declaramos, admitimos y negamos fervientemente que Evelyn lo haga, pero digo, si lo hiciera, bueno, Sí, eso lo puede. No lo digas, Evelyn, porque este video después va a Yo estar... no firmé ningún contrato que diga que yo no puedo hacer eso. Bueno, están mal asesorados en tu trabajo. Aparte, es información de ventas básicas. Bueno, claro, está bien, pero yo qué sé, no sé, a ver, el otro día yo pasaba por un gimnasio, mira, justo pasaba por un gimnasio en el barrio de Paternal, creo que era, y había un cartel, ¿no? Que era, y yo veía que el dibujo, el dibujo el grafiti, el dibujo de la mujer, era un dibujo muy atractivo en cuanto a las curvas, en cuanto al torso de la mujer, los pechos y todo, bien, era casi como que era desde el pelo, bien, hasta las rodillas. Y el del hombre, o sea, como diciendo, es unisex, el de la mujer era todo el cuerpo de la mujer, y el del hombre era solamente el omóplato hasta la nuca, bien, y se veía como que alguien sostenía pesas y de espalda, ¿no? Era como diciendo, tipo, la mujer te dejamos así y el hombre anda a hacer pesas. Entonces yo decía, si eso funciona, bien, y ahora lo uso como ejemplo, ¿no? Si eso funciona, no sé, a los hombres o a las mujeres les atraerá más o menos tener una mujer de cuerpo casi entero, bien, y al hombre solamente mostrar eso. Entonces, en el gimnasio de Evelyn, por ejemplo, utilizan alguna figura así para atraer, para mostrar parte del costo, o utilizan, no sé, un vidriado, o no utilizan vidriado, o utilizan, no sé, por ejemplo, como hay un lugar en Villa del Parque, por ejemplo, que hacen pole dance y tienen un vidrio espejado, pero cuando es de noche, con la luz de adentro, se ve mucho adentro. Entonces digo, tal vez eso es a propósito. No es que en realidad ellos piensan que no se ve, sino todo lo contrario. Saben que se ve del otro lado y es como que hace para que la gente, no sé, se quede mirando o algo. Entonces digo, esa idea, bien, que puede funcionar o no, bien, que puede ser útil, bien, bueno, eso también es una invención y que puede ser objeto, bien, de un convenio o de un acuerdo de confidencialidad. Que acá un poco Evelyn decía, no, bueno, yo no firmé nada. Bueno, claro, pero si Evelyn a la semana de haberse ido de su gimnasio, o, no sé, en sus tiempos libres se arma su gimnasio y hace exactamente lo mismo que ella hace en el otro lugar. Y bueno, ahí va a haber información sensible o información confidencial que puede llegar a ser mal vista del otro lado. Bien, de ahí a que tengan razón, de ahí a que realicen la acción legal correspondiente, lo que sea, bien. Pero toda creación intelectual, por ejemplo, que se realiza en el seno de un lugar, de una empresa, bien, o que realiza un empresario, bien, para llevar adelante su negocio, bueno, nada, forma también parte de eso, ¿no? De ese contenido que lo distingue, ¿sí? Porque en definitiva es lo que nos hace distintos. Bien, el acuerdo de confidencialidad es, ¿sí? Un pacto, ¿sí? Una manifestación de voluntad entre dos o más partes, en el cual justamente toda esa información sensible y confidencial o secretos empresariales, bueno, justamente una de las partes que firma se compromete, se obliga a no divulgarla, bien, o a no utilizarla. Bien, en algunos casos esto se entiende como que forma parte de la affectio societatis, ¿sí? El affectio societatis es esto que no se dice, bien, eso que no está escrito, pero que une a los socios, ¿sí? A la hora de conformar una empresa, ¿no? Una sociedad. Entonces, si él viene un día y me dice, no, bueno, como nos iba tan bien, hice una empresa que en vez de llamarse A, se llama A más 1, ¿sí? O A más, y efectivamente voy a vender los mismos productos. Entonces, lo primero que le van a decir es, mira, disculpame, vos afectaste a la empresa. No, si yo no me obligué a esto.
¿no? Nadie nunca dijo. Entonces, bueno, efectivamente, eso afectaría, ¿sí?, la confidencialidad. Obviamente, con un acuerdo de confidencialidad firmado, es casi imposible no comerse un juicio si te llega a pasar, ¿no? Pero entonces, toda propiedad intelectual o industrial justamente engloba ese conjunto de derechos que yo les comentaba antes de bienes y de cosas, ¿sí? Bienes en el sentido estricto y amplio de la palabra, ¿bien? Y que también incluye estos derechos del intelecto, ¿no? Estas creaciones intelectuales. Entonces, a partir de ello, justamente, estos acuerdos de confidencialidad son para, independientemente de que yo pueda firmar con otros para explotar, para obtener derechos, para que poder ceder derechos de explotación y yo conservar esos derechos de autoría o de titularidad de derechos, bien, bueno, la confidencialidad hace que, por ejemplo, no puedan revelar la fórmula de la Coca-Cola, bien, la fórmula que hay detrás de un producto, ¿sí? Que aún pasando a dominio público, después la puedes arruinar cuando haces una versión sin azúcar. Bien, pasamos a registro de marca. ¿Hay alguna duda, alguna consulta respecto de estos dos puntos que abordamos? Bien, que tenían que ver con la intro a lo que es las invenciones y las creaciones intelectuales y lo que es propiamente dicho la propiedad intelectual. Cualquier cosa, obviamente, me paran. Bien, pasamos a marca. ¿Qué es una marca? ¿Alguien se anima a decirme más o menos qué es una marca? No que me digan una marca, ¿no? Sino que me digan qué es una marca o qué entienden ustedes, por ejemplo, como marca. Un símbolo que nos distingue de los demás productos o servicios del mercado. Bueno, está muy bien. A ver, hay que entender que a veces dentro del mercado podemos encontrar símbolos o signos que hasta pueden ser bastante semejantes, no necesariamente por ser una copia, ¿sí? Una vil copia, sino necesariamente puede ser porque efectivamente tienen que ver con el producto mismo, ¿no? Si yo vendo un repelente para mosquitos y le pongo, no sé, un dibujo que hace a un niño y que hace o un mosquito, bien, y efectivamente hay muchas posibilidades de que haya un montón después que sean similares, ¿sí? Después el tipo de letra o se podría decir el color y todo, bueno, eso puede variar, ¿no? Digo repelente para mosquitos porque lo tengo acá adelante. Entonces... es la identidad, ¿no es cierto? Es la identidad de nuestro negocio. es la identidad de nuestro Es lo que negocio. nos hace distintos al resto y estamos documentados y amparados por la ley de que somos distintos al resto. Es exactamente también eso, Atilio, es lo que nos distingue, es lo que distingue nuestro producto y es lo que va a hacer que nosotros podamos defender esa distinción. Bien, un poco lo que decía recién, este símbolo, este signo, bien, que nos distingue, es lo que también nos permite diferenciarnos, ¿sí? En el mismo sentido, distingue nuestro laburo, distingue nuestro producto, distingue nuestra forma de trabajar, distingue el servicio que estamos prestando, distingue una historia. ¿Sí? El otro día fui a un lugar, a una marmolería, bien, y tenía el nombre de aquel primer abuelo, bien, que tuvo ese negocio, ¿sí? Y bueno, nada, entonces ese nombre funciona como garantía, ¿sí? Es una garantía de confianza, una garantía de que ese producto va a durar mínimamente X cantidad de tiempo, que va a responder, ¿sí? Que sigue una fórmula, por ejemplo, que sirve un mecanismo de trabajo. Y aparte, podemos lograr algo, bueno, que a veces sucede también como un extra, con el paso del tiempo, obvio, que es que uno pida las cosas con el nombre o con la marca y le den otra, tal vez porque hace mucho tiempo que está impactada en el mercado o porque es la única, ¿sí? Entonces a veces uno reconoce eso, ¿no? Tipo, che, alcanzame un repelente. No, alcanzame tal. ¿Sí? Tenés un poco de, bien, no sé, ¿me das una Coca-Cola? Tengo Pepsi. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. O no, no es lo mismo. Te pedí Coca. Bien, o tenés en nuestra época era un jugo Tang, y sí, claro, y le dabas otro. Pero bueno, era el Tang. Entonces... Como la cinta Scotch. Claro, la cinta Scotch, claro, tal cual. Nadie diría, me das una cinta adhesiva transparente o pseudo vinílica, o sea, automáticamente vas a decir eso, ¿sí? O abreviaciones, bien, creo que, por ejemplo, si no me equivoco, las siglas, me tendría que fijar, creo que las siglas PBT estaban registradas,
bien, pero que en realidad significan pan blanco tostado. Pero si vos utilizabas las siglas, bien, tenías que pagar derechos. Entonces se fueron registrando esas cosas, pero también se fue investigando mucho sobre el tema, porque obviamente si yo registraba cualquier cosa o permitía ciertos registros, también restringía muchísimo el mercado. Bien, por eso hay restricciones a la registración, porque si no yo puedo anular tal vez la posibilidad de que otros puedan registrar no la marca, sino el mismo producto. Bien, si yo registro, no sé, repelente de insectos como una marca, bien, después, ¿qué va a poner el otro? Bien, ahuyente insectos y no sé qué, y después se va a complicar. Bien, de hecho, si ustedes se fijan en la botella, no sé, por ejemplo, dije la de Coca-Cola, bien, ustedes van a ver que dice tal y tal, marcas registradas de tal y tal, Coca-Cola, Coca-Cola Company, Coca-Cola Cero con asterisco, bien, van a ver eso. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con, justamente, con distinguir y hacer una clara alusión a lo que nosotros queremos diferenciar en el mercado, bien, un producto o un servicio, bien, y eso justamente tiene toda una historia, tiene toda una cosa atrás, ¿no? Y cuando se compra, ¿sí? Que me estoy adelantando, ¿no? Pero cuando se compra la marca, se compra ese valor también, ¿sí? Eso viene, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos cuando vendemos un fondo de comercio, algo que todavía no llegamos, pero cuando transferimos un fondo de comercio, lo que estamos transmitiendo es el valor llave, ¿sí? Que no es literalmente una llave, es la clientela, ¿sí? Es lo que viene con eso, ¿sí? No por nada, a veces se compra y se sigue utilizando el mismo nombre, ¿bien? Porque, bueno, vos ya sabés qué viene con eso, y le cambian el logo, ¿sí? No sé, yo qué sé, el Noble Repulgue, digo, las empanadas. Bien, y el Noble Repulgue se va a llamar el Noble. Bueno, por algo será, ¿bien? O la tercera docena se pasa a llamar la tercera, o no sé. Bueno, perdón los ejemplos de comida, debe ser que tengo hambre. Bien, seguimos entonces. En todos los países, justamente las marcas se encuentran registradas, ¿sí? Son controladas, reguladas, ¿sí? Hay organismos públicos que se encargan justamente de eso y no solamente se encargan del registro, sino también de abastecer de información al mercado, ¿bien? Para que, obviamente, esa protección se parta principalmente desde el punto de vista de la información. Tener información de qué no puedo registrar, ¿bien? Porque ya está registrado. Bien. Bueno, el INPI, ¿sí? El que yo nombré antes, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, es el que se encarga en Argentina de esto, o particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires sí, habría que fijarse cuál es el nombre que tienen, porque los registros pueden variar según la localidad, pero en este caso el instituto es nacional en Argentina, bien, pero puede haber registros, ¿sí? de cuestiones más específicas en localidades, en provincias. Las marcas justamente registradas deben cumplir, se podría decir, con ciertos requisitos para ser registradas. No se puede registrar de cualquier manera, un poco lo que yo les hablaba antes. Bien, y hay 3 tipos de marcas. Las marcas denominativas, las marcas figurativas y las marcas mixtas. ¿Sí? O sea, no solamente tiene que ver con la denominación de la marca, ¿sí? Con el nombre, sino que puede tener que ver con una gráfica o con un dibujo, bien, o en ambos casos. Por ejemplo, que decíamos antes, Coca-Cola. Si Coca-Cola se lee, está escrito con, no sé, Times New Roman 12, bien, no es Coca-Cola. Bien, obviamente en este caso estamos hablando de que está registrada de las dos maneras, pero digo, ¿sí? Nosotros sabemos con qué letra se escribe. ¿Sí? En la carnicería de a la vuelta de casa dice Benjamín con las letras de Disney, ¿sí? Yo sé que esa B no es una B de no sé, Arial, ¿sí? Que es la letra de Disney. Bien, hubo un caso, no sé si se acuerdan, el de Ricky Sarkany. Se los voy a copiar acá porque fue muy interesante, fue muy divertido. Bien, pero bueno, no la pasó tan bien el propietario de la carnicería, que utilizó la tipografía y el nombre a modo de broma, ¿no? Pero utilizó el dibujo, en que se los voy a compartir, igual les mandé ahí el link por si quieren verlo, pero ahora se los comparto, un segundito nada más, como para que conozcan un caso. Bien, y Ricky Sarkany, ¿sí? Se enojó con la carnicería San Carni, ¿sí? Y le inició un juicio. Lo peor de todo es que se lo terminó ganando, ¿sí? Como si Sarkany no tuviera lo suficiente, bien, con lo costosos que son sus zapatos, bien, pero bueno, el carnicero cordobés lo lamenta. Bien, lo cierto es que
también tiene que ver con la materia, ¿no? O sea, acá él porque, bueno, utilizó, en vez de poner los dibujos de Sarkany, bien puso un cuchillo, ¿cómo se llama este artefacto para afilar el cuchillo? A ver si algún asador se acuerda. Chaira. Chaira, gracias, no me salía. A Chaira, bien, pero bueno, pobre Sarkany, después tuvo. Estaría buenísimo si puedo conseguirles cuánto fue lo que tuvo que pagar, pero tuvo que indemnizarlo. La verdad Profe, que no por ejemplo, en ese caso, ¿cuál sería el motivo por el cual Sarkany le ganó el juicio? Porque no es el mismo nombre y además, en todo caso, si fuera el mismo, ¿no son rubros distintos los que se están trabajando? Está muy bien, justo lo saqué, pero si te fijas vas a ver que Sarkany usó el logo, bien, haciendo alusión a, bien, o sea, no es que el tipo se llamaba Sarkany de apellido, distinto es el caso de Ricky Sarkany, o al menos creemos que se llama Ricky Sarkany, tranquilamente se podría llamar de otra manera, y probablemente capaz que no se llame Sarkany de apellido, pero no lo sé. ¿La tipografía también se registra? Claro, la tipografía también se registra. Ah, okay. Era lo que iba a decir. Entonces, en este caso, bueno, lamentablemente fue como una situación donde yo pensé que, sinceramente, de verdad, pensé que eso iba a terminar con una disculpa y un cambio de cartel. Pero bueno, lamentablemente no, y le ganó el juicio encima. Quiero fijar el monto, si me pongo un monto de condena, porque la verdad es que me imagino que algo le debe haber sacado al pobre Sarkany. Pero bueno, sí, hizo uso, por decirlo de alguna manera, ¿no? De todo lo que tenía que ver. Igual estos son los clásicos casos en los cuales nos enteramos que empiezan, pero no nos enteramos cómo terminan. Pero habría que buscarlo después. Así que si alguno quiere tomar el caso de Sarkany, la verdad es que sería muy, muy divertido saber cuánto fue lo que terminó, pero sé que le terminó ganando el juicio. Bien, continuamos, perdón, a veces me recuerdo estas cosas. Entonces, el registro de marca, si bien no es obligatorio, ¿sí? Es facultativo, es una facultad, es un derecho que tiene el creador, bien, de la marca, ¿sí? De registrarla. Pero obviamente es necesario y recomendable hacerlo, ¿sí? Como abogados siempre recomendamos eso. Y como administradores de la empresa tienen que incluirlo dentro de la nómina de tareas, ¿sí? Para decirle, che, mirá, decirle al de legales que se encargue de esto. Porque si no, no habrá manera de tener esos derechos exclusivos que solamente la registración de la marca le provee. Bien, esto que le provee se llama, lo que nosotros, o mejor dicho, lo que nosotros llamamos es lo que es la oponibilidad. ¿Sí? Yo puedo oponer mi derecho, ¿sí? A terceros. ¿Por qué? Porque mira, no lo puedes usar porque yo lo tengo registrado. Si yo no tengo nada en un registro público, todo aquello que sea registrable no va a ser oponible. Como por ejemplo un inmueble. ¿Sí? Yo puedo mostrar un boleto de compraventa. Si otro me muestra un boleto de compraventa, vamos a estar en un problema. No digo que el otro tiene la razón, pero si yo la tengo registrada en el registro de propiedad inmueble, la vivienda, por más que venga uno con un boleto de compraventa, que yo obviamente no forme parte, será problema de otro. ¿Sí? Es otro problema, ¿bien? Pero no es mío. ¿Por qué? Porque yo ya la tengo registrada en el registro de propiedad del inmueble. Si yo le vendí con un boleto de compraventa a otro, genial, hasta que no lo registre, no va a estar en igualdad, o sea, no va a estar con la misma cantidad de derechos que tengo yo. ¿Bien? Pero todo eso pasa con lo que son los bienes registrables, ¿sí? Lo que son los inmuebles, los muebles registrables, desde un auto, una lancha, lo que sea, ¿bien? Y también lo que son los derechos registrables, que los derechos de propiedad intelectual e industrial, que son los que estamos hablando ahora. Bien, entonces, el registro de la marca, bien, provee esto, ¿sí? Y la exclusividad de uso por 10 años, ¿sí? Y obviamente el derecho a que otros comercialicen esa marca o utilicen esa marca para comercializar. Volvemos otra vez a lo que tiene que ver con el ejemplo que yo le daba del uso, por ejemplo, de la música en un video, ¿sí? O sea, provee en la medida que yo no quiera comercializarlo, voy a poder hacer uso. Bien, estoy autorizado. El tema es cuando yo quiero obtener un rédito económico, ¿sí? O quiero monetizar ese video, por ejemplo. Bien. El registro de la marca justamente protege esto, ¿sí? Y lo que nosotros entendemos es que hay agentes de la propiedad intelectual que son justamente profesionales expertos en lo que tiene que ver con el registro. Hay especializaciones, ¿sí? De personas que se encargan de registrar
marcas o que son agentes de propiedad industrial. Bien, su función justamente es registrar la marca, bien, o la patente que corresponda, ¿sí? Y cuidar que nadie la pueda utilizar mientras seamos nosotros los titulares, ¿sí? Hay estudios jurídicos que se dedican, como dije recién, bien, a procurar y cuidar el uso de estas marcas. Bien, ¿cuál es el procedimiento de registro de marca? Lo vamos a pasar muy a vuelo de pájaro porque esto lo tienen en el cuadernillo. Bien, lo primero es lo que es la búsqueda de antecedentes, ¿sí? Cualquier persona que quiera registrar una marca ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial solamente lo puede hacer en la medida que no haya otro que sea igual, ¿sí? No puede volver a registrarse otra marca, bien que esté vigente, ¿sí? O sea, estamos hablando de similares o idénticas. Al momento del registro de la marca, lo que tengo que definir es quién será el titular de la marca, ¿sí? Pueden ser una o más personas, físicas o jurídicas, ¿sí? Estamos hablando de titularidad de la marca, ¿bien? No de creador de la propiedad industrial, que era lo que hablábamos antes. Si dos o más personas son titulares, serán cotitulares de los derechos de propiedad industrial que devienen, ¿sí? De esta inscripción, de este registro. Es importante, obviamente, reconocer que hay varias clases de marcas, bien, y para las distintas marcas de productos y servicios, y que el mismo INPI, bien, nos da a través de una clasificación que va actualizando con el paso del tiempo. Si a alguno en algún momento le interesa, esperen que va el link de este tipo de cosas. No me está saliendo a copiarlo. Bien. Después, obviamente, lo que tiene que ver con formularios, ¿sí? Acá igual les comparto el link de la página del INPI. Si alguno nunca entró. Esta, bueno, es una página que ha mejorado en este último tiempo, ¿sí? Ha sido mucho más intuitiva. Ahí acabo de ver el mensaje de Soledad que me decía lo de la Chaira. Gracias, Soledad, también. Bien. Asadores y asadoras. Bien. ¿En qué estaba? Bien. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con el segundo paso, ¿sí? Que tiene que ver con el registro, obviamente, de la marca, ¿sí? Perdón, el tercer paso es el formulario, ¿sí? Antes, formularios en papel, se imaginan, era un embole. Bien, hoy tenemos la posibilidad de hacerlo en forma virtual, entonces ya va cambiando todo lo que tiene que ver con la inscripción de las marcas. Después se procede a lo que tiene que ver con la publicación de la marca, esto que hablamos sobre la oponibilidad, ¿sí? El plazo para que los terceros puedan oponerse, bien, porque entienden que hay una similitud o hay una identificación semejante con lo que nosotros tenemos como una marca, bien, y efectivamente en el caso de que no haya ningún tipo de objeción ni oposición durante el plazo de, estoy fijando a ver si lo tengo acá, 30 días corridos, bien, efectivamente, si no hubiese oposiciones, eso pasa ya directamente a la etapa final del registro. En el caso de que haya oposiciones, esas oposiciones se presentan, bien, y perdemos, en el buen sentido, un año en toda esta situación, a veces puede ser más, bien, y lo que se hace es, pasa examen del INPI, y en el caso de que el INPI entienda que no hay similitudes o semejanzas, pasa a etapa final de registro y se registra la marca. Caso de que sí haya oposiciones, bueno, obviamente se observa todo lo que tiene que ver con el trámite. El título de la marca, bien, nos entregan el título de la marca una vez que abonamos la tasa correspondiente, nos confecciona lo que es un título como un título de propiedad, ¿sí? De hecho es lo que es. Y esa marca tendrá una vigencia de 10 años, ¿sí? Que obviamente podrá ser renovada en periodos iguales por igual periodo. Bien, ¿dudas o consultas sobre lo que acabamos de hablar sobre marcas? Obviamente no ejemplos, pero sino lo que tiene que ver con el proceso de registración. Sí, consulta. La nueva ley esta del silencio positivo que va a estar vigente a partir del 1 de noviembre, Sí. con respecto al INPI, ¿va a tener algo de efecto en estas cosas? ¿A qué te referís con lo del silencio positivo? Perdóname, en este caso. O sea, estamos hablando de lo que tiene que ver con la ley base, ¿no? Perdóname. Sí. Perfecto, Sí. dale. Lo leí muy para arriba, por eso le pregunto. Okay. Capaz usted está más en el tema. Pero, o sea, creo que decía algo así de que una administración pública, que entiendo por lo que usted dice, el INPI es parte de eso, o sea, cuando interviene, si queda en silencio, es positivo para
para hacer acto del... No me acuerdo bien el tema, por eso. Pero era Sí, algo... la norma te entiendo todo. La norma establece, si bien está muy en pañales todo esto, porque obviamente no hay tanto hablado sobre el tema, lo que busca es que la administración pública no caiga en lo que se conoce, lo mal llamado burocrático, ¿bien? Porque en realidad lo burocrático no es malo, todo lo contrario, lo burocrático es organizativo, solo que con el pasar del tiempo lo burocrático se hizo como estamos hoy, y lo que estamos hoy es lento y letárgico y pesado y denso y a veces estructurado y obviamente con las cosas que necesitamos que sean mucho más ligeras, bien, la administración suele, o puede, mejor dicho, demorar muchísimo más de lo que establece la norma. Entonces, lo que de alguna manera dice o establece lo que es la ley es en los casos en los cuales la administración esté obligada a expedirse durante un tiempo determinado en caso de silencio, ¿sí? O en caso de respuesta ambigua, bien, habrá, se podría decir, una serie de cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Pero el silencio, para que se pueda ser positivo, debe cumplirse con una serie de cosas. Entonces, acá lo que vos decís es, un año, bueno, habrá que ver igual específicamente en la norma del INPI, bien, cómo es esto. Pero, obviamente, esta norma va a cruzar transversalmente todas las normas y nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar con varios inconvenientes hasta, en algunos puntos, hasta judiciales. ¿Por qué? Porque en el caso de que vos lo tomes como algo positivo, bien, vas a presentar un recurso, ese recurso va a pasar nuevamente a una validación administrativa, ¿sí? Va a elevarse, vas a tener que después solicitar judicialmente, o sea, hasta que todo esto funcione, vamos a demorar un poco, Paola, pero no, está buenísimo lo que decís porque en todo lo que hay plazos hoy por hoy, bien, bueno, vamos a empezar tal vez a perseguir en el buen sentido un poco más a la administración pública, ¿no? Que es la que, como les digo, muchas veces demora los trámites más de lo necesario. Hay, por ejemplo, vamos a ver nosotros en la ley de concursos y quiebras. La ley de quiebras es una ley bastante interesante en cuanto a lo que tiene que ver con los plazos. Justamente he hablado con alguien el fin de semana sobre esto y un libro que yo utilizo mucho, que es un libro de un contador que se llamaba Oscar Nedel, digo, se llamaba porque falleció, creo que si no me equivoco era de Resistencia Chaco. Y Oscar Nedel hizo dos libros. Uno que se llamaba La ley de concursos y quiebras comentada y el otro armó algo que era como si fuera la estructura, bien, de la ley y la establece paso por paso. Gráfica concursal, ahí está, me acordé. Se llama Gráfica concursal el libro, yo lo tengo. Es muy interesante porque es como una guía, ¿sí? Sin ir más lejos, solo que él la pudo hacer libro y lo pudo vender bien y fue bastante interesante porque estableció los plazos. Entonces uno sabía cuándo terminaba cada plazo. Entonces, si yo agarro, ¿no? un concurso, bien, y digo, bueno, esto me tarda aproximadamente 5 días en esto, ¿cuánto 30 días en lo otro, el juez tarda 20 días, entonces yo llego a la conclusión que un concurso me puede tardar 6 meses. Después me fijo y dice, no, bueno, este plazo se puede extender, entonces llego al año y después llego a los 2 años. Bien. Sin embargo, un concurso preventivo puede estar, chicos y chicas, puede estar, no sé, 5 años. Una quiebra puede durar 1 año, como puede durar 15, puede durar 20. ¿Sí? Hay concursos, hay procesos judiciales que normalmente deben durar. Miren que les voy a dar un ejemplo muy puntual. El proceso, cuando un expediente judicial se abre a pruebas, dura 40 días hábiles. Si ustedes suman 40 días hábiles son, ¿cuánto? 2 meses. Pónganle que justo les agarró julio, le agarró la feria judicial, bien, 3. Hay procesos de prueba que duran 3 años. ¿Sí? Entonces, un juicio que uno le dice a la persona, tranquilo, que lo cobras en 3 años, bien, termina siendo una sucesión después, porque lo terminan cobrando los hijos. Entonces, esto puede pasar. Entonces, lo que Paola dice es muy interesante, bien, pero habrá que ver después, a la hora de aplicarlo, porque aparte, también esto tiene que ver con agregarle celeridad a los procesos, ¿sí? Y con mejorar la prestación del servicio de la administración pública y de la justicia. Entonces, vamos a ver si esto trasciende más allá, y lo digo con muchísima buena onda, si trasciende más allá que una bandera hoy por hoy política, bien, que se levanta y avanza en el tiempo. Y tal vez que con otro color político o en otra provincia funciona igual. Eso estaría bueno. Bueno, Paola, ¿se entendió, no? Un poco lo que te decía recién. Hay que ver los casos puntuales en los cuales la ley va a entrar, ¿sí? Pero
es muy interesante lo del silencio positivo para ver su entrada en vigencia. Sí, sí, profe, gracias. No, por favor. Bien. Propiedad industrial. La propiedad industrial son los inventos. ¿Sí? Acá vamos a hablar de invenciones. ¿Sí? Es justamente a lo que tiene que ver con mejorar la vida de las personas. Inventamos algo para hacer que la vida de las personas sea mejor. ¿Sí? Ya no es una obra literaria, ¿sí? O un texto para, aunque sea el texto de autoayuda, ¿sí? Que puede ser para mejorarle la vida a una persona, ¿bien? ¿Sí? O un libro sobre psicología, o un libro de cocina que definitivamente nos va a mejorar la vida, ¿bien? No estamos hablando de eso, ¿sí? La propiedad industrial justamente es algo que se le otorga a una persona física o a una jurídica, perdón, a persona jurídica, ¿bien? Y que lo va a dar, por ejemplo, como poseedor del derecho, o sea, del poder y la capacidad legal para, ¿bien? No solamente proveer un invento, sino proveer o, de alguna manera, restringir el uso para el cual ese invento tiene que ser empleado. ¿Sí? Hay muchísimos inventos en la historia que han terminado facilitando otros inventos. Los que se me ocurren no son muy felices, así que me los guardo, pero si a ustedes se les ocurre algo, también está bueno. Me acuerdo que los caramelos media hora, si no me equivoco, son caramelos que se les pasó durante un tiempo, y creo que la Fanta surgió por la Coca-Cola también, que se hizo caramelo, si no me equivoco. Pero digo, habría que leer bien la historia. Pero hay varios inventos que han sido como resultado de inventos fallidos, mismo, ¿no? La historia que nos contaron del dulce de leche, ¿sí? O sea, han sido bien creados, diríamos, de suerte o de chiripa, pero con vistas a una explotación, por ejemplo, específica, bueno, y después con el tiempo se le han encontrado otros usos, ¿sí? Como puede ser, no sé, la tecnología nuclear, ¿bien? Que cuando fue creada, dudo que haya sido pensada para hacer una resonancia. El dueño tiene justamente una posición dominante y monopólica, ¿sí? Para ser el único poseedor y el único que haga, que tenga ese poder y ese derecho sobre su invención. ¿Puede cederlo? Sí, claro. ¿Sí? Es transferible. ¿Se acuerdan del derecho de intransferibilidad? Bien, de los derechos de autor, que ahí yo también tengo un poco una disquisición porque yo trabajé para una editorial jurídica y los derechos se podían ceder. Pero bueno, no importa. Vamos a decir que en el criterio general no se pueden transferir. Pero bueno, en este caso se permite la cesión temporal, ¿sí? De la explotación de un derecho a cargo de una, mejor dicho, por medio de una licencia, ¿sí? Y esta propiedad industrial, ¿sí? Puede ser, ¿sí? A veces utilizada de manera estatal o comunitaria. Bien, nosotros tenemos una ley en Argentina que habla sobre los inventos y cómo pasan los inventos o cómo pueden ser expropiados, por decirlo de alguna manera, de requerirlo el gobierno o el Estado para una finalidad pública. Bien, bueno, esto tiene que ver con eso, ¿sí? Con la finalidad comunitaria. Hay legislación de eso. La propiedad intelectual justamente va a trabajar sobre elementos distintivos corporativos, nombres comerciales, marcas, ¿sí? Todo lo que son invenciones o creaciones industriales, y también lo que tiene que ver con lo tecnológico y de las comunicaciones. Obviamente esto sumado en la modernidad. ¿Cuáles son los derechos que de alguna manera congloba la propiedad industrial? Bueno, un poco los venimos hablando. Lo que son las marcas, los diseños, los modelos de invención, los modelos de las creaciones, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a entender como propiedad industrial. ¿Por qué le decimos propiedad y no, no sé, derecho de dominio? Bueno, porque propiedad habla justamente de lo que entendemos como bienes, ¿sí? No son cosas. Yo voy a tener dominio sobre las cosas. Sobre los bienes voy a tener propiedad. Si ustedes me dicen por qué se le dice propiedad al inmueble, bueno, justamente hay una disquisición técnica ahí, que en realidad uno tiene dominio sobre los inmuebles y propiedad sobre los bienes, ¿no? Y los bienes en sentido estricto para lo que son los bienes inmateriales. Bien, entonces todo lo que tiene que ver con la marca, los diseños, las creaciones y las invenciones, ¿sí? La normativa va a dar derechos para la defensa, para el control, para lo que es la regulación y lo que tiene que ver con
la explotación económica de esas invenciones. Bueno, acá van a encontrar en el texto también todo lo que tiene que ver con los derechos del poseedor, ¿sí? El poseedor tiene el poder y la capacidad legal, bueno, y todo lo que hace la propiedad industrial, que los caracteres justamente son el derecho, ¿sí? De propiedad en el que tiene o en el que crea ese invento, ¿sí? Su beneficio o la obtención de un beneficio con ello, bien, y que alternativamente, o mejor dicho, no alternativamente, sí, alternativamente se pueden ceder esos derechos. Todo derecho tiene un deber, ¿sí? Esto lo sabemos no solamente porque lo vimos en las primeras clases, sino también porque lo dicen en la película de Spider-Man, pero efectivamente todo derecho que nosotros tenemos sobre un invento también puede conllevar que, bueno, que tengo deberes de protección, ¿sí? Por ejemplo, en un caso de una tecnología que puede llegar a, no sé, a generar una explosión. Bien. Bien, vamos avanzando un poco. Bien, sabemos que hay los campos principales, ya los dijimos, pero para poder registrar una invención tengo que registrar lo que entendemos como una patente, ¿sí? A través de esa patente lo que se hace es se registra, como dijimos, marca, modelo, ¿sí? Patente, modelo de invención, invento, bien, y llegamos a la situación en la cual la protección la podemos hacer por 20 años, a diferencia de la marca, que solamente se la puede inscribir por 10 años. Hay muchos que crean las marcas como inventos, bien, entonces logran esa restricción por más años, bien, pero es más o menos lo mismo, bien, porque uno puede registrarla cada 10 años y efectivamente lograr esa prórroga de cada 10 años, ¿no? Bien, hay todo lo que tiene que ver con el proceso, ¿sí? Esto obviamente lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan ver de la misma manera, ¿no? Obviamente todo lo que es el análisis previo a través de si existe la novedad, ¿bien? O es en realidad una reformulación de un invento anterior, ¿sí? Toda una divulgación previa en la cual nosotros vamos a hacer de que estamos llegando a esta invención para ver si la novedad, por decirlo de alguna manera, es así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una novedad que tiene que ser de alcance mundial. Entonces, para eso se hace esta divulgación. Establezco cuál es la actividad sobre la cual se va a realizar o cuál es la actividad inventiva, ¿sí? No puede deducirse, sino que más bien tiene que entenderse como una actividad y como un proceso, ¿sí? De desarrollo de invención. Todo lo que tiene que ver con la aplicación industrial, o sea que tiene que ser susceptible de ser aplicado a la industria y que puede utilizarse o mejor dicho, que puede reproducirse o que puede utilizarse, si no, no se lo considera un invento. Bien, si no puede reproducirse, si no puede hacerse nuevamente, no es un invento. Puede ser una prueba, ¿sí? Pero no puede ser un invento. Bien, y los procesos, mejor dicho, son bastante similares, ¿no? Esto de lo que tiene que ver con la registración y el proceso de oposición es más o menos con los mismos plazos. Bien, ¿dudas o consultas respecto a estos 4 puntos que vimos, que fueron bastante profundos y que creo que nos van a dar un pantallazo general de todo lo que son derechos industriales, lo que son, mejor dicho, perdón, propiedad industrial y los derechos y deberes que devienen de ello, ¿sí? La propiedad y los derechos intelectuales y lo que es el registro de marcas. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre esto? Sí, profe, yo tengo una duda. Dale. Con respecto a la propiedad industrial, hace unos años tuvimos un chico joven argentino que inventó la mano ortopédica, Gino Tubaro creo que se llama. Exactamente. Con respecto a él... En 3D, ¿no? Digo, fue la de Sí, Gino. sí. Con respecto a su marca, esto que él creó para ayudar a muchas personas que les faltaba la mano, ¿también tiene que patentarlo? ¿Lo tiene que renovar? ¿Cómo es este tema? Bueno, en el caso de Gino, él lo que hizo fue, realizó la mano y publicó, o sea, si bien la registró, creo que dio o sea, lo que hizo fue evitar que otro la registre, o sea, lo más interesante es que él evitó que otro la registre para que no sea de dominio público.
Bien. Yo tenía entendido Perdón, que las para que regalaba no las sea prótesis. privado, perdón, para que no sea de dominio Claro, privado, quise decir, claro. discúlpame. Entonces, lo que él hizo fue crearla, registrarla, bien, y darla para dominio público como para que nadie pueda cobrar, bien, por el uso o por la confección de ese proyecto, ¿no? De esa invención. Ah, está bien. O sea que él no tiene que renovar esto que patentó como era de él, aunque es dominio público. Es una muy buena pregunta. No. Es de dominio público porque él lo permitió. Bien, entonces ahí habría que verlo. Claro, ahí habría que verlo porque es bastante interesante lo que decís. Sí, es muy bueno. Es muy bueno el análisis para ver cómo es que él llegó a... También nos llevamos eso de tarea. ¿Cómo es que él hizo el proceso para? ¿Está bien? Para poder llegar. Sí, porque eso a veces me queda duda, por ejemplo, no sé, algo, una marca reconocida, tiene que repatentarlo a los 10 años, tiene que volver a registrar la marca, siendo ya conocida y sigue con lo mismo, sigue con el negocio, tiene que volver a registrarlo cuando... Cada 10 años, sí, claro. Claro, sí o sí lo tiene que hacer. Sí, claro. Acá es otra cosa porque son invenciones, son cada 20 años y habrá que ver dentro de 20 años si él lo vuelve a renovar, bien, o tal vez una empresa, ¿sí? O no sé, una universidad, o por ejemplo, no sé, si sigue existiendo el CONICET, bien, si el CONICET sale por ejemplo, a cubrir eso y por ejemplo, no sé, a renovarla nuevamente para que, repito, lo importante es que no pasen a un dominio privado, ¿sí? Para que puedan seguir teniendo esta utilidad pública y como vos dijiste, ¿no? Para las personas que lo necesitan. Claro. Así que nos llevamos también, Paola, esta tarea para el hogar con la otra tareita. Bien, sigo abriendo dudas o preguntas y también hablamos sobre lo que queda de tarea para el hogar. Más que nada más que lo que hablamos recién. Síganme diciendo a ver si hay algo más. Un, dos, tres. Nada. Bien, recuerden que nosotros siempre tenemos los encuentros sincrónicos, bien, salvo que se diga lo contrario, 18:30. Bien, lo digo porque hoy me faltó, me salteé una pregunta. Recuerden, bien, siempre, salvo que se diga lo contrario, 18:30 nos vemos aquí. ¿Está bien? Repito, salvo que yo les avise o algo, si no, 18:30. Bien, bueno, antes de tomar lista, les voy a decir, les voy a indicar lo siguiente. Les voy a indicar lo siguiente. Para la clase que viene, necesitamos trabajar sobre la empresa. ¿Sí? Hoy fue punto, bien, de alguna consulta. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar sobre la empresa en el nuevo código. Bien, les voy a compartir a través del campus. Digo en el nuevo código, a pesar de que ya pasaron 6, 7 años, o sea, ya lo del nuevo código ya es medio de modé. Pero bueno, vamos a hablar de la empresa en el nuevo código. Bien, entonces, la unidad 5 del texto, ¿sí? Ahí se los estoy pegando igual en el campus, ¿sí? Es sobre la que vamos a trabajar, así que les dejo un par de preguntitas para que la clase que viene arrancamos con eso. Obviamente, primero siempre dudas, consultas sobre la clase de hoy y arrancamos con esto. Bien, así que por favor les pido que avancen con esta actividad, bien, para la clase que viene. ¿Sí? ¿Eso lo deja en el foro, profe? Se los estoy pegando ahora mismo en el foro. ¿Sí? Ahora mismo, cuando ustedes terminen la clase, van a tener una publicación que se llama La empresa en el nuevo código, que ya es viejo código. ¿Está bien? Perfecto. Clarísimo. Te escucho, Carolina. No sé si querías decir algo. Que abriste el micrófono. No, perdón, se me habilitó, perdón. No, también está muy bien. No hay problema. Capaz que tenías algo para sumar. Dije, vamos a escuchar a Carolina. Bien, muy bien. ¿Saben qué? Yo tengo acá lo que es para evitarles la parte de fulano mengano. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a copiar y pegarme todos los que están aquí presentes. Así evitamos la parte donde yo les tiro los nombres, al menos por hoy. Aparte ya me doy la garganta, no les voy a mentir. Así que lo que voy a hacer es tomar los 25 nombres que están acá conectados, ¿sí? Y los voy a pasar
les voy a pasar las asistencias. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, profe. Ok. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Chicos y chicas, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, nos vemos el martes que viene. Por favor, hagan la tarea que les dejo en el foro. Es más, les obligo a que la hagan, ¿bien? Y la clase que viene quiero ver caras nuevas, manos levantadas. Profe, ¿la nombres. subimos al foro a la tarea o la vemos por acá? ¿Cómo se... Gastón, si yo fuera un compañero tuyo me estaría enojando por tu pregunta, porque me parece una excelente idea la que vos planteás, ¿eh? Así que, Gastón, me parece una genialidad lo que decís. Les dejo 2 o 3 preguntas, 2 o 3 consignas para que resuelvan y la compartan en el foro. Dale, gracias Soledad, lamento Valentín. Gracias, profe. Bien. Gracias, profe.